Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta tercera sesión de nuestra Escuela Postdoctoral 2023, que en esta tarde tiene el privilegio de contar con un académico de excelencia, como es el doctor Gunther Dietz, quien el día de hoy, de manera generosa, amable, desde México, y va a compartir parte de su trabajo de investigación y también, ¿por qué no?, su sabiduría que nutre ese trabajo de investigación. El doctor Dietz el día de hoy nos presenta la conferencia titulada Racismos, Clasismos y Sexismos en la Universidad Eurocentrada. Reflexiones a partir de dos proyectos de investigación colaborativa en México. En esta charla, Gunther Dietz sostiene que, como en otras latitudes de nuestro continente, en lo que hoy es México, la universidad de cuño europeo y eurocéntrico se ha impuesto a los sistemas de conocimiento propios de los pueblos mesoamericanos, primero en la educación de las élites coloniales y posteriormente en la independencia que de iure se obtiene en el siglo XIX. Desde entonces, la colonialidad segregadora, tanto como la republicanidad asimiladora, han imperado no solamente en los sistemas educativos básicos, sino igualmente en la educación denominada superior. En esta ponencia sostiene el profesor Dietz que reflexiona acerca de las consecuencias y los efectos de este tipo de legado, que este tipo de legado genera al interior de las instituciones universitarias y que se visibiliza más aún cuando los nuevos actores y actoras estudiantiles, anteriormente excluidas, comienzan a ingresar en este nivel educativo, como es el caso de las juventudes indígenas, afromexicanas y o rurales. Experiencias diversas, directas tanto como indirectas, de racismos, clasismos y sexismos son relatadas, compartidas y reflexionadas a lo largo de dos proyectos de investigación de corte etnográfico colaborativo. Mientras que el proyecto ya concluido, titulado Diálogo de Saberes, Haceres y Poderes entre Actores Educativos y Comunitarios, una etnografía reflexiva de la educación superior intercultural en Veracruz, entre paréntesis, intersaberes, realizado entre el periodo 2007 y 2017, se centraba en las experiencias de estudiantes, docentes y egresados de la educación superior intercultural, tomando como caso la Universidad Veracruzana Intercultural y posteriormente, en 2019, venimos desarrollando el proyecto Sendas y Trayectorias Indígenas en la Educación Superior Mexicana, lo que es constituido como un esfuerzo más amplio y comparativo en el cual contrastamos experiencias de jóvenes, estudiantes y egresados indígenas en su transición por diferentes tipos de instituciones de educación superior. Bueno, el profesor Diet, ¿qué podríamos decir de él en su reseña curricular, que se crió en el sur de Chile y en el norte de Alemania? Se formó como antropólogo en las universidades de Gotinga y Hamburgo y es doctor en antropología por la Universidad de Hamburgo y ha sido profesor en diversas instituciones universitarias en Europa y de Latinoamérica. Actualmente es profesor investigador titular en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana de Chalapa, México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, así como de la Academia Mexicana de Ciencias y de la International Association for Intercultural Education. Y es miembro fundador también de la Red de Formación en Educación e Interculturalidad en América Latina. Actualmente imparte docencia en el doctorado en Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana, en el doctorado de Educación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en el doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio de la Universidad del Magdalena. También en la maestría en Investigación Educativa de la Universidad Veracruzana y en el magíster de Desarrollo Cognitivo de la Universidad Diego Portales. Tiene una amplia experiencia en trabajos de campo de carácter etnográficos colaborativos y un sinnúmero de libros, capítulos de libros y artículos científicos, entre los que podemos mencionar la traducción lingüística y cultural en los procesos educativos, en el 2019, el cual es coeditor, otro que se llama Investigaciones en Movimiento, Etnografías Colaborativas, Feministas y Decoloniales, del cual también es coeditor y se publicó en 2020 en Buenos Aires. ¿Que no entró? Disculpa, hay un micrófono abierto. Les pediría que lo tenga abierto, lo mantenga cerrado porque estamos presentando al profesor.
Y también decía que tiene otras innumerables publicaciones que han sido publicadas entre 2020, 2021, 2022 y el presente año. Querido Gunther, muchísimas gracias por estar acá, gracias por acompañarnos y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, querido Aldo, por la invitación. Gracias al CELEI por organizar esta escuela postdoctoral. Es un gran honor poder participar esta tarde con ustedes. Les mando un cordial saludo desde Jalapa, Veracruz, México, a las distintas localidades aquí presentes en esta escuela. Lo que, como mencionaba Aldo en la síntesis, lo que quiero compartir con ustedes esta tarde es un trabajo en curso. Entonces, discúlpenme si no tengo conclusiones, porque realmente no hemos terminado. Estamos realizando una investigación precisamente sobre estos procesos de discriminación, exclusión, pero también privilegios, empoderamiento, etcétera, que tienen que ver con el acceso de actores a la universidad, actores para quienes no había sido inventado la universidad. Creo que en muchos de nuestros contextos es una paradoja que estamos viviendo hoy en día, de que la universidad como lugar de privilegio de origen eurocentrado no había contemplado el tipo de actor que hoy se vuelve paulatinamente mayoritario en nuestras instituciones de educación superior. Entonces, por eso el interés por ver las posibilidades de transformar sustancialmente este legado occidental, eurocéntrico y colonial de la universidad, de alguna manera reinventándola. Lo que voy a presentar no es fruto únicamente de mi trabajo, sino que somos un equipo diverso de investigadores, postdocs, estudiantes de doctorado. Estamos trabajando en distintas partes de México ahora mismo. Quisiera mencionar sobre todo a Laura Selene Mateos, a Paula Vargas, Yunuen Manjarés, Jessica Franco, Jaime Arias, entre otros, quienes están colaborando en este proyecto que va a ser el segundo que voy a presentar. Antes de ello, sin embargo, quisiera contextualizarles brevemente en relación a el punto de partida, digamos, teórico-metodológico con el que estamos trabajando y que Aldo también mencionaba en la síntesis. Ya se puede ver la presentación de pantalla completa. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces, como punto de partida, quisiera mencionar muy brevemente, aún sin poder entrar realmente en mucho detalle, que trabajamos con un enfoque que denominamos etnografía doblemente reflexiva, y con eso en eso hacemos hincapié en el hecho de que la etnografía sigue siendo un recurso metodológico y de teorización desde el punto de vista étnico, desde abajo, con los propios actores y actoras, pero que la etnografía para ello requiere un propio proceso de descolonización metodológica. La etnografía tiene grandes bondades, y no me voy a referir ahora con mucho detalle a ellas, pero tiene el sesgo de que en su historia no solo ha estado aliada con instituciones coloniales, sino que ha mantenido hasta la fecha su tendencia extractivista, de extraer conocimiento en vez de aprovechar la relación etnográfica, la relación tan cercana, tan personal entre quien realiza la etnografía y quien colabora en la etnografía. No ha sabido aprovecharla para llevarla más allá de la situación de trabajo de campo. La idea de lo que llamamos etnografía doblemente reflexiva o etnografía colaborativa consiste en llevar los diálogos que ocurren en cualquier trabajo de campo, llevarlos también al análisis de datos, llevarlos también a la coteorización. Y ahí quiero mostrarles un poco cómo lo estamos haciendo. Esto significa que tenemos que incluir no solo la reflexividad propia de quien realiza la etnografía, sino igualmente la reflexividad de quienes participan con nosotras y nosotros en esa etnografía. Por eso se trata
de poner en diálogo distintas fuentes de reflexividad. En el libro que ya mencionaba Aldo, Investigaciones en Movimiento, aportamos distintas dimensiones de la investigación colaborativa a partir de experiencias muy concretas, experiencias empíricas, porque no queríamos hacer un manual, sino simplemente una especie de relato de cómo nos ha ido, éxitos y fracasos con este enfoque etnográfico colaborativo. Y esto tiene una dimensión teórica que me parece muy importante mencionar aquí al inicio y que en otros trabajos hemos desarrollado con más detalle. Desde los estudios interculturales es muy importante contribuir a una desculturalización de todo el debate sobre lo intercultural y sobre la diversidad. Ha habido un proceso de culturalización que invisibiliza las asimetrías estructurales históricamente establecidas en nuestro continente, y por eso lo que me gusta llamar una gramática de la diversidad es el intento de conjugar tres dimensiones: una dimensión vertical y de alguna manera transcultural, que es esta que denomino aquí de igualdad-desigualdad, que es algo que entre comillas se escapa del control del actor y de su propio discurso, porque son estructuras subyacentes. Y es lo que en el modelo metodológico llamamos un eje sintáctico. Este lo contrastamos con la dimensión de identidad-alteridad, que tiene que ver con los discursos de las y los actores que participan en la etnografía colaborativa, cómo se identifican, frente a quién, frente a qué otros se identifican, y por eso lo llamamos un eje semántico. Y en tercer lugar, lo contrastamos con los procesos prácticamente observables, los procesos intersticiales que en el día a día, en el mundo de vida de las y los actores, ocurren independientemente de las estructuras subyacentes y de los discursos de los propios actores. Son más bien la convivencia en pautas de diversidad tal como la podemos observar etnográficamente, y por eso lo llamamos el eje programático. Entonces, en conjugación, la etnografía doblemente reflexiva es una apuesta metodológica por no quedarse únicamente con la dimensión semántica, el discurso del actor, no quedarse únicamente con la dimensión pragmática, el discurso del etnógrafo, de la etnógrafa que está observando, y no quedarse únicamente con esos análisis macro, por ejemplo, de exclusiones históricas, racismo, clasismo, sexismo, que se quedan en una dimensión muy general, muy estructural, y que desconocen la agencia, la subjetividad, el margen de maniobra que tiene el actor, la actora. Entonces, conjugando estas tres dimensiones, en los dos proyectos que les quiero presentar ahora muy brevemente, hemos estado combinando estas tres dimensiones, trabajando en algún momento específicamente con los discursos de los actores, en nuestro caso jóvenes procedentes de pueblos originarios que ingresan a la educación superior, la dimensión pragmática que combina esos discursos, esas identidades, con la observación de las prácticas escolares y extraescolares, y en tercer lugar, contrastando los decires y los haceres, la visión émica y ética en la jerga antropológica, para visibilizar contradicciones, tensiones que tienen que ver no con el actor, no con su praxis, no con su identidad o su cultura, sino con aquello que subyace de la propia estructura social, y que de alguna manera podemos visibilizar a partir de talleres, foros, encuentros, donde intercambiamos como cuerpos en reflexividad, como corporeidades en reflexividad, intercambiamos nuestras vivencias desde la investigación y desde la colaboración. Entonces, ahora un breve apartado sobre la contextualización que ustedes conocen seguramente, pero es algo que me parece importante mencionar al inicio, y que tiene que ver con esto que me gusta llamar la dimensión sintáctica. Nuestras sociedades siguen siendo estructuradas por la colonialidad, una colonialidad que no se limita al periodo colonial. Aníbal Quijano esto lo ha detallado muy bien, y que significa que seguimos utilizando hasta la fecha términos
cuasi biológicos fuertemente racializados que provienen del inicio del proceso de expansión europea y que siempre han procurado generar una idea de pureza de casta al interior de cada grupo, en contra de la realidad que estaba ocurriendo, que era la mezcla de distintos grupos de la sociedad. Y esta tensión entre el discurso de la corona de distinguir entre colonizador y colonizado y las prácticas mundovivenciales que estaban ocurriendo en las Indias occidentales en aquella época, ha generado esto que se retrata en este cuadro de castas de Colombia, pero que ha sido válido en gran parte de las colonias españolas, que significan, en términos de Lipschutz, el historiador chileno, que se estableció una pigmentocracia que jerarquiza la diversidad y que le asigna un lugar especial al color de piel, al rol de género, a la clase social, a la lengua que hablas, a la actividad laboral a la que... Y este cuadro de castas, esta pigmentocracia nunca se ha descolonizado. Con la independencia se impone un discurso diferente desde arriba, desde la oficialidad de las jóvenes repúblicas criollas, pero no se descoloniza explícitamente esta pigmentocracia y esta racialización temprana, una racialización muy temprana, si pensamos en los análisis de Foucault, que habla de que el racismo científico comienza en el siglo XVIII, vemos en la América colonizada por el Imperio Español, vemos una muy temprana racialización que no ha sido deconstruida explícitamente hasta la fecha, lo cual podemos medir visibilizar en distintos contextos. Pero, paradójicamente, la persistencia de esta colonialidad que segrega y jerarquiza coincide a partir de 1810 y 20 aproximadamente, pero luego, sobre todo, en los grandes proyectos de transformación social del siglo XX, coincide con un discurso opuesto, que es el que llamo la republicanidad asimiladora. Tenemos la colonialidad segregadora en la mente de mucha gente, colonizadores tanto como colonizados, y esto coincide con la imposición de un discurso que en México, como ustedes saben, es el discurso hegemónico hasta la fecha del mestizaje, un discurso supuestamente postracial, que sin embargo nos damos cuenta que lo que ha hecho es racializar a la misma idea del melting pot, la misma idea del mestizaje, generando una supuesta igualdad. Y desde entonces, los pueblos originarios son objeto, no sujeto, son objeto preferencial de las políticas públicas de los Estados-nación latinoamericanos. Políticas como aquí en la imagen he elegido la famosa fotografía donde Lázaro Cárdenas, el presidente en los años 30 de México, firma una especie de contrato social con los pueblos originarios, dotándoles de tierras y a la vez exigiendo integración social con esta idea que él mismo acuñó de mexicanizar al indio. Entonces, tenemos como consecuencia en toda América Latina, con muy pocas excepciones, políticas activas que hoy llamaríamos de etnocidio y de lingüicidio, son políticas de erradicación de la diversidad cultural que son concertadas para que a cambio de modernidad y a cambio de lengua y cultura moderna, española, mestiza, mexicana, etcétera, las y los actores indígenas abandonen sus lenguas, abandonen sus culturas y, en últimas instancias, abandonen sus territorios. Políticas muy sofisticadas para la época que provienen de la educación primaria y hoy en día se siguen aplicando hasta la educación superior. Luego voy a regresar a este punto. Comenzaron en la meseta purépecha en los años 30 con el tristemente famoso proyecto Tarasco, en el cual se abandona la castellanización directa que había fallado y se opta por un proyecto que cínicamente se denomina de bilingüismo de transición, que significa usar a jóvenes indígenas, castellanizarlos para volverlos a sus comunidades
dentro del proyecto indigenista del Estado para que ahí funjan, términos de la época, como agentes de aculturación, para que propaguen indirectamente la lengua castellana y la cultura mestiza, con medidas como esta, un ejemplo de los años 60 del siglo XX, donde se utiliza, como ustedes ven, la lengua originaria, en este caso es el purépecha de Michoacán, pero con contenidos culturales no indígenas, sino mestizos, en distintos capítulos de esta cartilla de alfabetización, para insinuarle a la persona que habla la lengua originaria que sí tú puedes volverte, adquirir la literacidad en tu lengua materna, pero para llegar a los contenidos culturales de la modernidad tienes que cambiar de lengua, y por eso la misma cartilla termina de forma monolingüe en castellano y con toda esta parafernalia de la postrevolución mexicana, del Pacto Obrero Campesino, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos hoy en día, 100 años después casi de esta política, es que ha sido tristemente muy exitosa. El proceso de mestizaje no es un proceso biológico, tampoco es un proceso simplemente cultural, sino que es la imposición de una identidad única, la mexicana mestiza, en detrimento de las identidades de los pueblos originarios. Y como resultado, la estadística demuestra que ha habido un aumento dramático de personas monolingües en castellano que supuestamente son producto de un mestizaje biológico. Mentira. Hoy en día sabemos que es el abandono de la propia identidad, el abandono de la propia lengua. Imagínense lo que significa bilingüismo de transición, adquirir una segunda lengua para olvidarte de la primera y para ya no hablar en la primera lengua con tus propias hijas e hijos, y así cortar la comunicación intergeneracional entre la generación de abuelas y abuelos y la generación de nietas y nietos. Ese ha sido un proyecto sumamente exitoso gracias a la escuela indirectamente castellanizadora, y como resultado tenemos hoy en día un determinado porcentaje de personas que se siguen identificando como hablantes de una lengua originaria, pero que son muchísimo menos que hace 100 años. Entonces podemos constatar que paradójicamente la república asimiladora ha logrado lo que la colonia nunca logró: generar esa homogeneidad lingüística y cultural. Pero ¿qué pasa en el imaginario de la sociedad? Y ahí regreso a la colonialidad segregadora anterior. De las pocas estadísticas que comenzamos a tener en México, porque hasta hace muy poco fue un tabú preguntar por raza, por etnicidad en las encuestas, siempre se hablaba únicamente de la cuestión de la lengua. Quien es hablante de una lengua originaria, automáticamente se decía que tenía que ser una persona de origen indígena, y ahora recién estamos transitando a datos de censos y datos de encuestas que incluyen otros factores, y paulatinamente la pigmentación de piel en relación a esa pigmentografía histórica se está convirtiendo ahora también en objeto de la investigación cuantitativa estadística. No me da tiempo a entrar en los detalles, pero todas estas estadísticas, como ustedes ven ahí por la fecha, todas muy recientes, lo que demuestran es una relación estrecha entre ser clasificado como indígena o afro, black en este caso, y determinados años de escolaridad. Entonces, ahí hay una reproducción de la exclusión de origen colonial de los pueblos originarios de la educación formal, y hay una relación muy estrecha entre ser hablante de una lengua originaria y nivel de escolarización alcanzado. Cuanto mayor es tu nivel de escolaridad, más probable es que hayas abandonado tu lengua materna. Entonces, la escuela en todas estas estadísticas aparece, junto con los medios de comunicación masivos, como la principal institución lingüicida
en México y me imagino que también en otras partes de América Latina. Kutnap Kangas, la lingüista recientemente fallecida, acuñó este término del lingüicidio porque decía de la misma forma que distinguimos entre genocidio y etnocidio, necesitamos un término específico para esto que los estados-nación postcoloniales están logrando, que es el lingüicidio, algo que el poder colonial nunca logró. Pero la presión asimiladora del indigenismo sí lo logró a lo largo del siglo XX. Y esto luego se puede cruzar con cuestiones que tienen que ver con el color de piel, que era el gran tabú de la raza cósmica de Vasconcelos, una supuesta raza única, mezcla de todas las razas, y sin embargo vemos nuevamente que el color de piel de una persona es inverso a su nivel de escolaridad. O sea, la escuela sigue excluyendo a la población de una pigmentación de piel, de esa pigmentocracia que les mostraba de los niveles inferiores de la jerarquización social. Y lo mismo se reproduce en procesos de autoidentificación. Regina Martínez Casas participó en un proyecto muy interesante comparativo en América Latina. Si les interesa este tema, se llama Perla y lo pueden googlear, todos los datos están en línea, donde se muestra cómo, a diferencia de otros países latinoamericanos, las élites en México tienden a autoidentificarse como mestizas y menos como blancas, mientras que, por ejemplo, en países como Perú o otros países de Sudamérica, hay una élite que explícitamente se identifica como blanca. Entonces, en México, el discurso del mestizaje ha generado un paraguas supuestamente integrador que le permite a las élites blanco-criollas a seguir identificándose como parte mestiza de la sociedad. Entonces llama mucho la atención en su análisis de Regina Martínez Casas cómo esto es distintivo en función de la política del Estado. Vemos aquí un ejemplo de cuán influyente es la clasificación oficial del Estado en cuanto al indio permitido, diría Hale, o en cuanto a la pigmentación de piel percibible o no percibible, la que es tabuizada o la que se puede percibir. Y esto también se puede luego correlacionar con la cuestión de la estratificación socioeconómica, donde, como ustedes ven aquí, y no voy a entrar en mucho detalle por cuestiones de tiempo, vemos que hay nuevamente una correlación inversa entre la oscuridad, entre comillas, del color de piel y el tipo de clase social entre baja, media, alta, al que llega el individuo a lo largo de su trayectoria de vida. Entonces, lo único que quiero mostrar aquí al inicio de esta charla es que hay una racialización de la diversidad que es de origen colonial y que choca y contradice el discurso asimilador del mestizaje postrevolucionario. Y por el fuerte dominio discursivo, mediático del discurso del mestizaje, hay en México muy pocas iniciativas de la sociedad civil, de la academia, que se atreven a tematizar la cuestión de la racialización. Aquí menciono algunos primeros intentos, tanto de instituciones académicas, el Colegio de México, entre otros, y de algunas ONGs y alguna institución gubernamental como el CONAPRED, dedicado a prevenir la discriminación racial, pero hay un cambio actualmente en la percepción y en la autopercepción y en la autoconciencia en torno a esa diversidad, y uno de los grupos de presión de la sociedad civil tal vez más conocidos es el llamado Poder Prieto, una iniciativa que surge de actores y actrices del ámbito de la producción cinematográfica y televisiva,
que lucha contra la estigmatización de actores, actrices prietas en las telenovelas y en general en la industria cinematográfica. Y de ahí surgió un debate muy reciente sobre estas cuestiones. Entonces, ahora paso a los dos proyectos que brevemente les quiero comentar y que tienen que ver con el impacto que tienen las racializaciones y las discriminaciones ahora llevadas al ámbito de la educación superior. Muy llamativo cómo las y los jóvenes indígenas son percibidos por parte de las políticas de educación superior. Desde los años 80 y 90 del siglo pasado hay luchas de muchos actores indígenas por el acceso a la educación, primero básica, después media, superior, pero no a esa educación castellanizadora y que niega la propia diversidad, que niega el uso de las lenguas, sino una educación diferente. En algunos casos se reivindica una educación propia. A partir del año 2000 y del fin del partido-estado que había estado en el gobierno en México, después del impacto del zapatismo, surgen unas constelaciones, estructuras de oportunidades, dirían en ciencias políticas, que dan la posibilidad de generar una nueva forma de entender la educación superior, pensándola para las regiones indígenas y sobre todo para las comunidades rurales de origen de las y los jóvenes. Surgen así en las universidades interculturales que forman parte de este abanico de distintas respuestas de las políticas de educación superior para la juventud indígena que Daniel Mato ha sistematizado a nivel latinoamericano y que seguramente les suena. Por cuestiones de tiempo no voy a entrar en mucho detalle en cuanto a cada uno de estos tipos de respuestas entre programas de inclusión de individuos, que son becas individualizadas o cuotas, hasta el cambiar completamente la institucionalidad para hacerla apropiada a las y los jóvenes indígenas. En México, la política pública genera este tipo de institución de educación superior llamada Universidad Intercultural, que es una institución específicamente creada en regiones de origen de los pueblos originarios, en su gran mayoría en pequeñas comunidades rurales, para proporcionar una educación universitaria pensada como pertinente por el propio Estado, por actores académicos y en diálogo con organizaciones indígenas. A veces hay más diálogo, a veces hay menos diálogo, ahí hay mucha diferencia. Nosotros lo que hicimos desde el año 2007 hasta el 2017, aproximadamente 10 años, fue acompañar una de estas instituciones, la Universidad Veracruzana Intercultural, que ofreció desde el 2005 como única de estas nuevas universidades interculturales un programa generado desde dentro de una universidad preexistente. Y esto nos parece importante porque las universidades creadas de la nada tienen el grave problema de que carecen de autonomía y en muchas partes de México se han convertido en presa de los gobiernos estatales regionales. O sea, la estructura caciquil de la propia región se convierte en la que controla también, sin mucha vocación académica, para decirlo diplomáticamente, controlar esas universidades interculturales. Eso no pasó de esta forma en la Universidad Veracruzana Intercultural porque es una creación desde una universidad que ya gozaba de su propia autonomía y que pudo crear, como en este ejemplo, sus propios programas educativos en diálogo con los actores comunitarios y gozando de la libertad de una institución, la libertad académica, para después oficializar y certificar el programa. Nos fijamos en ese proyecto, obviamente, en las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, los nuevos tipos de estudiantes que llegan a esta universidad que opera en 4 comunidades indígenas a lo largo de Veracruz y interesándonos sobre todo en la primera fase en cómo aprendían
estudiantes de origen rural indígena en relación al conocimiento académico y cómo lo relacionaban con conocimientos comunitarios de su contexto. Y nos llamó mucho la atención cómo surgían en algunas regiones, surgían proyectos muy novedosos en el Totonacapan veracruzano. Un grupo de estudiantes y docentes generó una moneda propia, una moneda comunitaria alternativa, el Tumin, que se intentó ilegalizar, se intentó perseguir jurídicamente, pero que se consagró, se defendió como una moneda que complementa la moneda oficial para inyectar, digamos, acceso a recursos monetarios, pero recursos monetarios entendidos desde una lógica de reciprocidad, porque el Tumin no vale nada, vale la confianza en el otro para hacer un tequio, para hacer un intercambio entre bienes y servicios, etc. Entonces, en otro caso, como en la región de las Grandes Montañas, que Alejandro Martínez, que está aquí con nosotros, conoce muy bien porque ha sido docente en esa sede de la Universidad Veracruzana Intercultural, en esta sede uno de los estudiantes, luego egresado, posteriormente docente y ahora coordinador de esa sede, hizo un trabajo muy valioso de mapeo de actores, cómo generar unas sinergias entre aprendizajes áulicos en la Universidad Veracruzana Intercultural y aprendizajes comunitarios en la propia localidad y cómo generar intercambios, cómo volver híbrido, volver poroso, volver abierto el campus a los actores y a las redes de actores comunitarios. Me salto algunos detalles. Lo que hemos encontrado fijándonos en estos puntos durante esa etnografía colaborativa de aproximadamente 10 años, como digo, nos hemos fijado obviamente en formación y trayectoria académica de las y los estudiantes, su proceso de egreso y las actividades profesionales que desempeñan, qué saberes haceres adquieres en una carrera de este tipo y luego qué roles cumples, más allá de tu profesión, qué roles cumples en tu comunidad. Sobre todo esto contrastándolo con jóvenes que egresan de universidades más convencionales ubicadas en grandes centros metropolitanos, lo cual siempre significa un desarraigo de la comunidad. Y luego, ¿qué funciones entre diferentes lenguas cumples como hablante de tu lengua materna originaria, pero también como hablante y escribiente en castellano y a veces también en inglés? Hemos encontrado mucha precariedad, mucho autoempleo, una gran flexibilidad necesaria, obligada, precisamente porque estos mercados laborales en zonas rurales son sumamente flexibles, están sumamente expuestas a procesos de explotación, de precarización, de subcontratación. Hay muy pocos trabajos estables al interior de las regiones, pero por otra parte vemos que esta juventud que egresa de este tipo de universidad intercultural y egresa ya con una red de actores porque toda la carrera les ha llevado a vincularse con el entorno. Entonces, la red que tú necesitas para sobrevivir en tu región como profesional, esta red no la tejes cuando egresas, sino mucho antes, por un itinerario formativo que te lleva continuamente a combinar conocimientos académicos áulicos librescos con conocimientos vivenciales, comunitarios y los sabios de la comunidad. Hemos visto que actualmente en prácticamente todas las administraciones municipales existen ya egresados de esta universidad, contratados que comienzan a sustituir a las y los licenciados que antes siempre venían de la ciudad para cubrir un puesto, un empleo en la comunidad, y ahora están siendo ellos competencia a los viejos intermediarios y los viejos caciques culturales de las regiones indígenas que tradicionalmente eran los maestros bilingües que tenían esta función de actuar como agentes de aculturación en las políticas escolares bilingües.
varias y varios se han cualificado y como migrantes llegan a la ciudad después de salir de la Universidad Intercultural para hacer un posgrado, para trabajar en el contexto urbano y siempre con relación muy estrecha con su comunidad de origen. Y en algunos casos, aproximadamente una tercera parte de las y los egresados se autodescubren como campesinas letradas, como campesinos letrados. Regresan a la milpa, regresan al campo, pero ahora con conocimientos específicos de cómo bajar recursos, cómo generar proyectos al interior de su comunidad. Entonces, la principal aportación que vemos en relación a las cuestiones interculturales y plurilingües de este tipo de institución tiene que ver con la vinculación comunitaria, en primer lugar, y en segundo lugar, con los procesos de recuperación, de actualización y de escriturización de la lengua propia. En este caso, un ejemplo, en el 2011 fue la primera tesis en la Universidad Veracruzana intercultural íntegramente escrita, defendida y titulada en la lengua náhuatl, y a partir de esta experiencia hay todo un proceso de normalización lingüística, de comenzar a convertir el náhuatl, el totonacú, en menor medida el Nuntahuyo Popoluca, en una lengua académica, mediante encuentros de hablantes de distintas variantes regionales, el desarrollo de una lengua escrita, de una lengua académica, en este caso en la lengua náhuatl, que significa obviamente una actualización léxica, hasta culminar hace algunos años en el primer posgrado íntegramente ofrecido, enseñado en una lengua originaria, la maestría Ipantotlachtol y Guantonemilis, la maestría en lengua y cultura náhuatl, que ya no necesita de la muleta de la lengua colonial, el español, para procesos académicos. Todo se realiza, se acaban hace 1 o 2 meses, se acaba de titular la primera generación de esta maestría íntegramente en náhuatl, y eso obviamente tiene un impacto en el desarrollo, en la actualización, en la revitalización de la lengua, pero también tiene un impacto identitario muy fuerte. Sin embargo, terminando este proyecto, nos dimos cuenta que una investigación de tipo monográfico sobre una institución no puede llegar a conclusiones sobre qué ocurre en los distintos tipos de universidades, porque sigue siendo una minoría de jóvenes indígenas que llega a las universidades interculturales. Hay un grupo importante de jóvenes de distintas capas sociales, pero autoadscritos como indígenas, que estudian en universidades más convencionales. Y entonces, consiguiendo una financiación del Reino Unido, generamos hace 3 años aproximadamente un proyecto comparativo donde queremos estudiar, donde estamos estudiando y comparando cómo el tipo de universidad impacta diferencialmente en la identidad de las y los estudiantes indígenas, en sus experiencias comunitarias, tanto como académicas, en sus trayectorias y en sus habilidades, saberes, haceres, posteriormente como egresados. Entonces, el proyecto tiene un doble propósito. Por una parte, queremos generar conocimiento exploratorio, porque no se ha comparado jamás este tipo de experiencias. ¿Qué es lo que realmente es relevante y significativo para ti como joven de un pueblo originario cuando accedes a la universidad? ¿A qué tipo de universidad? Y en segundo lugar, queremos influir en la política de educación superior, pero también en las prácticas de las universidades. Estamos convencidos de que hay muchísimo rezago y hay muchísimo conservadurismo de parte de las propias instituciones de educación superior, que se dan cuenta que el estudiantado está cambiando de perfil, pero que no están en el mismo ritmo de cambios en las políticas de acceso, en las políticas lingüísticas, en las políticas de titulación, en el currículum, en el plan de estudios, cómo entender el servicio social, cómo entender las prácticas profesionales. Todo está completamente desfasado, y por eso queremos también, con un impacto muy, muy político, digamos, influir en esta toma de decisiones. Las preguntas que nos hicimos tienen que ver con la importancia que tiene hoy para una joven, para un joven, acceder a la universidad,
¿Qué significa para ti ser estudiante universitaria indígena? ¿Qué experiencias, trayectorias has vivido? ¿Cuáles son las capacidades, las habilidades con las que egresas? Las lagunas que identificas en tu formación, las experiencias de discriminación que has vivido. Y para eso nos hemos centrado en una parte del Estado mexicano, precisamente en el sureste, que es donde hay mayor presencia de pueblos originarios, pero incluimos también estados como Puebla y Ciudad de México y Estado de México por la presencia allá de las grandes universidades convencionales, la Benemérita Autónoma de Puebla, la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Chapingo. Hemos hecho en el muestreo una variación consciente para abarcar prácticamente todo tipo de universidades, tanto públicas como privadas, tanto federales como estatales, o sea, federales son las del centro financiadas por el Estado-Nación y las estatales son las más regionales, cofinanciadas entre gobierno estatal y gobierno federal. También incluimos las universidades tecnológicas, que en un momento de la política educativa de los años 80 se percibía como una solución para dar acceso a las regiones más rurales en México, incluyendo universidades privadas como las del circuito del sistema jesuita, incluyendo escuelas normales y universidades agronómicas. El caso de Chapingo es tal vez la universidad más indígena de México en el sentido de la composición de su estudiantado. Y también variamos los tipos de carreras, licenciaturas, diferentes licenciaturas de ingenierías, y luego hacer comparaciones a nivel micro entre cada una de ellas, variando etnicidades y lenguas indígenas para no hablar en términos tan generales de estudiantes indígenas, sino que tiene que ver mucho con su propia lengua y su propia autoidentificación, género y situación, constelación familiar de la estudiante, del estudiante, y luego distinguiendo estudiantes que migran para estudiar, estudiantes que ya se criaron en un contexto urbano, porque es la primera, son la segunda generación de la migración, y luego compararlo con estudiantes que se quedan en el contexto rural y estudian en una universidad campesina, en una universidad intercultural o comunitaria en su propio contexto. Me salto los detalles de la metodología. Como mencionaba al inicio, es una investigación etnográfica colaborativa donde estamos trabajando conjuntamente con colectivos de estudiantes, con organizaciones indígenas y también con aquellas partes que consideramos nuestros aliados al interior de estas universidades, porque en muchas universidades existimos ya como pequeños grupos que queremos promover otro tipo de universidad y con ellas y ellos estamos trabajando al interior. Como decía antes, nos centramos en prácticas institucionales que queremos transformar. También queremos impulsar a las comunidades y organizaciones indígenas para que tengan un mayor acercamiento a la universidad, para que tengan una representación, una voz en la política universitaria y luego impactar directamente en las políticas de educación superior, que en México es una situación, un momento muy importante precisamente porque tenemos una nueva ley de educación superior que de alguna forma obliga a toda universidad a tener un enfoque de inclusión, de equidad de género y de interculturalidad. Por la pandemia, como muchos proyectos de investigación, seguramente les ha pasado también a ustedes, esto se ha atrasado bastante, pero ahora estamos en la fase de, tras una importante ronda de entrevistas individuales a estudiantes de estas diferentes universidades, tenemos casi 200 entrevistas individuales, y después hemos pasado ahora en este semestre a realizar talleres intersaberes que les llamamos, que son talleres de poner en diálogo la interpretación de datos que realiza quien hace la investigación, el equipo que mencionaba antes, junto con la interpretación que hace el propio estudiantado o la persona egresada de una universidad. Nos hemos encontrado en la caracterización general estudiantes de primera generación en su familia, en su comunidad, una gran importancia del papel que juega la mujer, sobre todo la madre, a la hora de impulsar que la persona, que la joven o el joven ingrese. Nos estamos encontrando que precisamente por lo que mencionaba antes del bilingüismo de transición, la generación que hoy llega a la universidad son quienes ya han
sufrido y sobrevivido estas políticas indigenistas. Muchas ya no hablan la lengua originaria, sino que la recuerdan, y en la pandemia tuvieron que actualizarla porque convivieron de repente de nuevo con abuelas y abuelos ante la ausencia de padres y madres, pero que hay un proceso y una voluntad de recuperación de esa propia lengua como parte de la identidad. Hemos trabajado en estos talleres que les mencionaba a partir de nuestro primer análisis de datos de las entrevistas. Hemos trabajado con ellas y ellos todos estos procesos de transformación identitaria, que es lo que más destaca en las entrevistas. Cómo te cambia tu propia identidad el llegar a la universidad. Y eso es algo común independientemente del tipo de universidad al que ingresas. Hay un impacto muy fuerte porque los papeles de estudiante, los papeles de joven en proceso de formación, en un momento de tu vida donde la gente de tu propia edad no está ya en procesos formativos, sino que ya son padres, madres de familia, cambia completamente la identidad. Entonces, lo que hacemos es trabajar los testimonios de las entrevistas junto con visualizaciones, junto con roleplay y con otras técnicas para elucidar el discurso de las y los propios estudiantes, cómo viven estas transformaciones identitarias. Trabajamos desde una mirada que es a la vez intercultural e interseccional, distintas fuentes de identidad, y con una actividad que Paola y Yunuen desarrollaron en varios talleres, la flor de las identidades, se generan a partir de esta mirada interseccional, de que todos somos portadores de diferentes fuentes de identidad que se pueden convertir en fuente de privilegio o en fuente de opresión en función del poder, de la situación de poder en la que está. Entonces, a partir de ahí hemos hecho tanto trabajos individuales como sobre todo grupales para generar a título individual y como colectivo de estudiantes estas flores de identidad, siempre en tensión entre el privilegio de haber llegado a una universidad, sea la que sea, pero también la opresión que estás viviendo y has vivido como estudiante de Derecho en una facultad donde todos tus compañeros, o la gran mayoría, son hijas, hijos de licenciados en Derecho, de magistrados, etcétera. ¿Qué tipo de opresión vives ahí por tu origen, por tu color de piel, por tu condición rural y por cuestiones obviamente también socioeconómicas? Entonces trabajamos a partir de ese ejercicio con ellas y ellos y vamos identificando las grandes temáticas que surgieron en las entrevistas a partir de una mirada de cuáles son facilitadores y cuáles son barreras para tener éxito en la universidad en función nuevamente del tipo de universidad. Me salto muchos detalles de los datos que hemos estado recopilando porque quiero terminar simplemente con el énfasis a poner en lo que estamos encontrando a partir del contraste de entrevistas, observaciones, muy pocas observaciones, por la pandemia no pudimos hacer mucha observación participante, más bien el contraste entre las entrevistas y los discursos de estudiantes y egresadas por una parte, y por otra parte lo que sale en los talleres como una voz no tan individual, sino más colectiva. Entonces hacemos ejercicios que tienen que ver con cuáles, les damos las citas de las entrevistas y ellos en grupos trabajan y analizan esas citas, con lo cual tenemos como una mirada doblemente émic, doblemente reflexiva de un testimonio de una estudiante entrevistada que luego es interpretada no por el etnógrafo, la etnógrafa como en la etnografía extractivista, sino es cointerpretada grupalmente y contextualizada, complementada, contradecida, digamos, por los propios estudiantes y las propias estudiantes. Lo mismo las tensiones, las tendencias que tienen que ver con sus expectativas de futuro, con su ingreso al mercado laboral. Tenemos un apartado sobre experiencias específicas en pandemia y obviamente el gran tema del egreso en cuanto a empleabilidad, empleo, pero también en cuanto a lo que te exige tu familia, lo que te exige tu comunidad, nuevos roles que estás tomando
impacto al interior de tu comunidad. Y estos talleres terminan con unas sesiones de lluvia de ideas. ¿Cómo sería la universidad idónea para ti, para tu comunidad? ¿Qué sería una universidad en la ciudad frente a una universidad en el propio territorio? Y entonces a partir de ahí realizamos conversatorios, algunas dinámicas grupales, para ir identificando los principales hallazgos de este proyecto que ahora estamos contrastando entre distintos tipos de universidades. Solo para resumir, es la última lámina, lo que estamos encontrando es que hay convergencias entre experiencias de estudiantes indígenas independientemente del tipo de universidad y críticas muy parecidas. La universidad que no sabe trabajar con conocimientos orales, la universidad que no sabe dirigirse a sabios, sabias en la comunidad, pero también la universidad como una gran oportunidad para aprendizajes nuevos, descontextualizar las propias vivencias y recontextualizarlas en el campus como una experiencia muy positiva, pensarse de nuevo, pensarse sí en tensión entre comunidad y universidad, pero también descubrir que el campus puede convertirse en un pequeño laboratorio de diversidad futura. Por ejemplo, nuevas relaciones de pareja, nuevas identidades sexuales, etcétera, que surgen a partir de la convivencia. Algo que el estudiantado nos comenta que sabe que no puede vivir hoy en día en su familia o en su comunidad, pero que en el campus sí puede generar esas nuevas pautas. Muy importante los hallazgos sobre el plurilingüismo, la incapacidad de la universidad de abrirse a prácticas comunicativas plurilingües, la falta de competencias interlingües, interculturales del profesorado, de la administración, la estigmatización continua de jóvenes hablantes de lengua originaria, la dicotomía que se hace en la universidad occidental entre lenguas extranjeras de prestigio y lenguas originarias, producto más bien o símbolo más bien del pasado y no del futuro. Entonces hay una crítica explícita a que por qué yo, siendo mexicana, al igual que una persona monolingüe en castellano, ¿por qué yo no puedo estudiar derecho en mi lengua materna? ¿Por qué no puedo estudiar medicina en mi lengua materna? ¿Cuáles son ahí las pautas de discriminación que la propia universidad reproduce imponiendo una sola lengua, que además es la lengua de origen imperial y colonial? Hablamos y discutimos acerca de muchas experiencias de desarraigos a partir de los procesos para salir de tu comunidad. Para muchos jóvenes, fue la primera vez que se alejaron de la familia para poder estudiar, pero también procesos de rearraigo. Y ahí se nota también la gran diferencia entre universidades que se están ruralizando como las universidades comunitarias e interculturales y por otra parte juventudes que buscan lo urbano como una nueva experiencia de vida. Entonces ahí hay un abanico. No es verdad que la universidad intercultural sea la solución para todos los, digamos, los imaginarios de juventud, sino que son complementarios para cierto tipo de juventud. Una gran importancia para nosotros, para nosotras, el encontrarnos con estas transformaciones identitarias que de alguna forma están indicando un tránsito a una especie de post-mestizaje. Muchos jóvenes que ya se estaban identificando como mestizas y mestizos descubren a partir de sus abuelos y a partir de la mirada hacia el interior de la familia y la comunidad, descubren raíces indígenas y quieren volver a aprender como neohablantes, recordantes, quieren recuperar su propia lengua. Tenemos en todos los talleres y en muchas entrevistas vivencias explícitas de esta concatenación continua entre trato racista, discriminatorio, el clasismo, sobre todo en las universidades privadas, pero también en algunas facultades de las universidades públicas, un clasismo muy explícito de un tipo de joven que no acepta que llegue una juventud rural, campesina, diferente a sus zonas de privilegios y también igualmente muchísimas vivencias
con violencia sexual, con sexismo, con discriminación en ese sentido por parte de chicas y por parte de chicos de una identidad sexual no heteronormativa. Trabajamos con ellas y ellos, voy cerrando Aldo, hay una reflexión muy rica sobre esa dialéctica que surge de la flor de identidad entre vivir una opresión y vivir también un privilegio, lo hemos llamado un privilegio parcial. La gran mayoría reconoce que está adquiriendo privilegios gracias al hecho de estar en la universidad. El salir como licenciado, licenciada, ingeniero, ingeniera, le da un poder que antes no tenía, lo cual genera una reflexión también sobre la ética y sobre el etos profesional futuro de una joven, de un joven indígena que tiene muchísimas ansias de movilidad social y económica, pero que también tiene compromisos comunitarios. Bastante diferente que el caso de jóvenes mestizos criollos de otros contextos no indígenas. Surgen nuevas formas de agencia, de agencialidad, que van más allá de esta idea oficial de lo que Jorge Gachet llamaba una interculturalidad angelical, o sea, reducir lo intercultural a buena onda, en vez de realmente entender la interculturalidad como algo profundamente contradictorio y algo profundamente conflictivo, y poder y tener que vivir con esa conflictividad. Y por último, algo que nos desconcierta y nos da nuevas pautas para investigar, algo que la universidad no había contemplado y muchas universidades todavía ni siquiera perciben, la posibilidad de transitar por la universidad no para alargarte de tu comunidad, sino al contrario, para rearraigarte en tu comunidad, para encontrar un nuevo papel en tu propia comunidad. Lo hemos llamado por ahora comunalidades letradas, que se complementan con las comunalidades de las y los sabios que ya existen en las comunidades. Y eso, por último, ha significado que vemos que hay jóvenes que se profesionalizan exitosamente, pero muchos de ellos en una fuerte tensión con aquello que la familia y la comunidad les exige. Entonces, hay jóvenes profesionalizados, pero descomunalizados. Pero por otra parte, hay algunas jóvenes que logran encontrar un nuevo papel al interior de su comunidad, un equilibrio entre su interés profesional individual y los requerimientos de la comunidad. Y por último, algo muy importante que estamos encontrando para disolver o para escapar de alguna manera de estas tensiones, hay un grupo de jóvenes que descubre en estos procesos de transformación identitaria, descubre también la academia como un lugar de lucha, como un lugar de privilegio y como un lugar para insertarse profesionalmente. Entonces, hay un grupo que decide a partir de posgrados tomar una carrera académica, y el hecho de dirigirse a una universidad comunitaria o intercultural o campesina les da posibilidades de mantener lazos comunales, pero también perseguir un proyecto académico propio. Esos son, así como en muy breves palabras, lo que nos estamos encontrando a lo largo de este proyecto. Insisto que no está concluido, entonces son como tendencias que estamos leyendo junto con las y los jóvenes con quienes realizamos esta investigación. Muchas gracias y perdonen el tiempo que me pasé. No, no te pasaste en nada, querido Gunther, estuvo maravilloso. Quisiera invitar a todos quienes están conectados que pudieran activar sus cámaras, por favor, para que en este momento podamos compartir con el profesor, por deferencia. Bueno, Gunther, agradecerte por esta presentación tan ilustrativa. Yo tomé varias notas y me encantó, sobre todo, bueno, me encantó la presentación en general, pero desde lo que yo hago, me encantó esta dimensión semántica, pragmática, sintáctica que tú mencionabas, que llamabas la gramática de la diversidad, y cómo hacías la diferencia entre esta colonialidad segregadora, segmentada, versus una republicanidad asimilacionista, que creo que seguimos pegados en esos dos grandes esquemas, y luego cómo esto va impactando en la gestión universitaria, en el desarrollo de las estructuras universitarias con las que convivimos.
Bueno, en este marco tenemos solamente 15 minutos para preguntas, así que aquellos que tengan preguntas, comentarios, por favor, levantar la mano que da el Zoom y podemos justamente comenzar. Con respecto a quien pregunta por el enlace, no ha sido compartida, ya lo voy a compartir y yo les aviso cuando se comparta la asistencia. Adán, vamos contigo. Muy buena tarde para todos y todas. Soy Adán Pineda, un ciudadano del Pacífico colombiano, por allá en el sur de Colombia, pero estoy radicado en Buenaventura. Me denomino 100% campesino y rioseño. Bueno, yo en ese momento estoy en espera de evaluación de mi tesis doctoral con la Universidad Católica de Manizales y estoy trabajando una cosa que yo he denominado identidad cultural y territorial en el contexto de la relación escuela-territorio, y que esa medida para mí, desde los saberes ancestrales y la oralitura, y quiero hacer énfasis en la oralitura porque para mí, y es la tesis que vengo sosteniendo, el conocimiento no pasa únicamente por la literatura. Para mí el conocimiento pasa por la palabra. Y entonces ese validar el conocimiento de las comunidades, el conocimiento ancestral, que ha permitido precisamente a estas poblaciones racializadas o esta pigmentocracia, como bien lo dijo el doctor Gunther, sobrevivir bajo las condiciones más inhóspitas y bajo las condiciones de desigualdad que nos podamos imaginar en nuestra América Latina, es un conocimiento válido, que no está validado por la academia, que no está validado por los diferentes sistemas de arbitramiento, es cierto, pero que tiene su validez. Entonces yo vengo hablando en ese contexto de la oralitura como el mecanismo de socialización y de producción de conocimiento de las comunidades, y es la tesis que he venido sosteniendo, espero no me la tumbe por ahí un par académico. Bueno, en ese punto entonces me interesó mucho la presentación, doctor Gunther, porque su presentación me lleva a recordar al gran maestro Manuel Zapata Olivella, quien tuve la oportunidad de compartir con él en 2 ocasiones, y que para mí el académico del siglo XX más sobresaliente de Colombia, con el respeto que tengo por García Márquez también, pero para mí, por sus escritos, el más sobresaliente era el maestro Zapata. Porque él plantea precisamente este tema de el genocidio, plantea el tema de la eliminación de las sociedades menos favorecidas a través del genocidio lingüístico, el genocidio cultural, la desterritorialización del individuo y ello muy mediado por la academia, es decir, por el sistema educativo formal y mediado por, de alguna manera, la religión instituida en el catolicismo. Entonces, son las formas de opresión o que se encontró en el sistema republicano para luego continuar sosteniendo el sistema de exclusión. En mi búsqueda, doctor Gunther, yo estuve rastreando en América a ver qué se había dicho sobre el tema de identidades afro, y me encuentro que para el caso mexicano prácticamente se borró, como ocurrió con Argentina, la población afro. Y al punto que la sociedad mexicana reconoce al mestizo, como bien usted lo dice, y al indígena, y solo hace unas 2 décadas se empieza a hablar del afromexicano, y apenas se empiezan a ver, digamos,
iniciativas de reconocer como un grupo étnico de esta población. Eso me llamó mucho la atención. La inquietud o la pregunta es, doctor Gunther, ¿cómo lograr que estas nuevas formas, o más bien estas antiguas formas de conocimiento, sean o lleguen a ese diálogo con el conocimiento que de alguna manera se ha autodenominado conocimiento válido? ¿Sí? ¿Cómo lograr en un sistema como el latinoamericano, que es mucho más incluyente incluso que en otras zonas del mundo, sin desconocer pues que existen diferencias, pero en América Latina se ve esas divisiones todavía mucho más notoria, y usted bien lo decía, Vasconcelos planteó la raza cósmica, Zapata Olivella le dice que pena, no hay la raza cósmica, hay mestizajes, ¿sí? Sí. Y ellos tienen, digamos, unas diferencias allí en esos conceptos. Pero entonces, ¿cómo lograr eso, doctor? Muchas gracias. ¿Tomamos alguna otra pregunta, Aldo? Y Con todo gusto, con todo gusto. creo que ¿Hay había otra alguien? mano alzada. Sí, Genoveva quería intervenir, pero parece que se arrepintió. No sé si hay alguien más de ustedes que quisiera consultarle algo al profesor Gunther. Sí, estoy Genoveva. acá. Sí, cómo no. En primer lugar, muy buenas noches a todos. Gracias, Dalo, y gracias también por toda esta maravillosa charla de doctor Gunther que nos ha puesto en contexto de cómo se trabaja este proceso de universidades interculturales. Y pues creo que ha quedado muchísimas reflexiones, muchísimos retos y muchas preguntas para reflexionar desde los espacios universitarios, de los espacios educativos, sobre cómo nosotros podemos hacer un trabajo verdaderamente intercultural, respetando la naturaleza y respetando las particularidades de los estudiantes. Mientras hablaba doctor Gunther, me ponía a pensar justamente en estas élites de las que él se refería, que son adversas a acoger a estudiantes que provienen de otros grupos, de otros lugares, incluso geográficos. Creo que de alguna manera se ha superado, pero sí me quedé con este planteamiento y que creo que es fundamental. Yo creo que centrarnos en una investigación así mismo seria desde nuestros espacios universitarios, de cómo lograr estas relaciones para que las personas que ingresan a la universidad, que se convierten en profesionales y ojalá pues muy buenos profesionales, no se desarraiguen de sus comunidades, porque por lo menos yo creo que es una práctica en muchos lugares con estos procesos de competitividad y los procesos de internalización. Decimos, vamos a formar buenos profesionales y pues se han creado todos estos sistemas de becas, se envía a estos estudiantes a otros países, a otros continentes, y creo que es un fenómeno que podría evaluarse cuántos de estos estudiantes que incluso se han visto favorecidos de alguna manera desde este proceso de interculturalidad e inclusión con una beca internacional, cuántos han retornado a sus comunidades y qué han hecho por sus comunidades. Y también ver de qué manera podríamos fortalecer desde el proceso de formación profesional este equilibrio entre lo comunitario y lo profesional. Me ha encantado muchísimo toda esta experiencia investigativa, y aunque se dice son unos resultados previos, pues yo creo que son bastante consistentes como para poder emprender nuevas investigaciones en otros contextos y latitudes. Eso es lo que yo quería decir, y si podría darnos alguna idea, alguna luz sobre cómo trabajar estos procesos de no desarraigo, de volver a virar nuestras comunidades, aportar para esas comunidades, encontrar ese equilibrio y convertir también la academia como bien decía, como un proceso de lucha. ¿Qué cosas le tocaría hacer? ¿Qué compromisos le tocaría asumir a esas universidades? Muchísimas gracias. Gracias, Genoveva. Gunther, ¿te parece si está Gustavo y Armando o quiero responder Sí. estas dos primero?
No, con Gustavo y Armando. Súper. Y Gustavo, después, adelante y cerramos con Armando la ronda de preguntas. Gustavo. Ya. Muchas gracias, profesor Gunther. Es un placer escucharlo con su disertación. Yo estoy comunicándome desde Bolivia. Rapidito la pregunta que voy a hacer. Aquí en Bolivia, en los años 70, finales del 70 más o menos, los indígenas migraron a las ciudades, ¿no? E ingresaron a la universidad. De ahí nació el movimiento catarista que luego fue progresando y cuestionó al Estado-Nación, a la institución del Estado-Nación, ¿no? Y ahora me pregunto, bueno, es una reflexión, ¿qué va a pasar con los indígenas que están entrando a la universidad ahora? ¿No es cierto? Si no existe un proyecto político, es decir, ¿no será que el Estado-Nación con las reformas que hace actualmente a nivel capitalista, los va a utilizar como elementos para reconstituirse, ¿no? Para reconstituir este Estado-Nación que es discriminador de los pueblos indígenas? Eso nomás. Gracias, profesor. gracias, Gustavo. Armando, adelante. El micrófono, Armando. Armando, no te escuchamos. Todavía ¿Tienes el no. micrófono? No. ¿Serán los audífonos? Aquí. ¿Ahí me escuchan? Ahora Sí, sí. Ok, qué pena. Felicitar al doctor Gunther Díez por compartirnos. Siempre he tenido, digamos, una predilección por algunas investigaciones que se hacen en México. Tuve la oportunidad de conocer a la doctora Alicia de Alba y algunos otros investigadores. Parece que le jugó una mala pasada a la señal. Gunther, ¿te parece si mientras regresa Armando podemos sí, responder algunas, por favor? claro, sí. Y luego, Armando, tú continúas. Sí, muchas gracias, Adán, a Genoveva y a Gustavo por sus comentarios y preguntas. Por cuestiones de tiempo voy a ser muy breve, aunque son riquísimas las preguntas y dan para mucho. Complete, Adán, que la cuestión de la oralitura va a ser clave para redefinir la universidad. Creo que las universidades no son conscientes todavía, no solo cuán colonizadas están, sino también cuán limitada es su noción de conocimiento. Porque son textocéntricas, son verbocéntricas, tienen todo este bagaje de pensar conocimientos diversos, reduciéndolo al canon, reduciéndolo a conocimiento legítimo. Y creo que precisamente por esa reducción de la noción de conocimientos y saberes, estamos en las crisis ambientales en las que estamos. O sea, la razón instrumental, la fragmentación de disciplinas, el trabajar para publicar papers, etcétera, todo eso nos lleva a una noción no solo reificada del conocimiento escriturizado, sino también una noción realmente, con perdón, obsoleta. O sea, producimos papers y hay millones de papers que se publican al día y que no impactan en nada salvo en el factor de impacto. O sea, es un ventriloquismo universitario tremendo. Entonces, ¿cómo lograr que esas antiguas formas de conocimiento indígena lleguen al conocimiento válido? En primer lugar, y creo que ahí no tenemos que ser sectarios, sino tenemos que hacer alianzas múltiples. En primer lugar, fortalecer la conciencia que comienza a haber en la universidad de que así no vamos a ningún lugar. Creo que desde antes de la pandemia hay cada vez más una conciencia al interior de las universidades, de las facultades, de que el conocimiento que estamos produciendo en la academia occidentalizada
no nos está sirviendo, salvo para cuestiones de certificación y etcétera, etcétera. O sea, es una cosa que solo se dirige hacia adentro. Entonces, creo que en segundo lugar, una vez tomando esa conciencia de crisis, en el sentido literal del término, necesitamos promover al interior de las universidades una impresión de todo lo que la propia universidad se ha estado automutilando, excluyendo la oralitura, excluyendo los sabios y las sabias de los procesos de transmisión de conocimiento. El problema que yo siempre veo, y en nuestro proyecto lo he visto también, mucha gente al interior de las universidades, colegas simpáticos, simpáticas, las conocemos, vienen con una actitud paternalista, pero siempre con una actitud de que yo le voy a ayudar al otro, cuando eso no es el problema. Sí hay mucha injusticia social, epistémica, cognitiva, la que sea, pero el principal problema es propio de la universidad. Nos automutilamos de la universalidad de los conocimientos. Entonces, creo que lo que hay que hacer es mostrarle paulatinamente en distintas facultades a colegas que esta mirada del déficit que siempre aplicamos cuando nos llega otro tipo de estudiantado, es que no sabe citar APA, es que no sabe redactar bien, es que le falta matemática básica. Esa visión del déficit, darle la vuelta y buscar la visión precisamente de lo que aporta y de lo que yo ni siquiera me he dado cuenta que a mí me falta, que yo carezco de. Entonces yo creo que ahí hay un proceso interno muy importante. Pero en tercer lugar, Adán, es muy necesario que las comunidades también descubran a la universidad como un sitio por el cual vale la pena luchar. Lo digo irónicamente, pero es que toda la tradición occidental y después reforzada por el neoliberalismo ha hecho que la universidad es profundamente obsoleta para la gran mayoría de la población humana. ¿Se acuerdan cuando cerraron las escuelas, los kinders, los parvularios, las escuelas de educación básica? Todos gritábamos, ¿qué va a pasar? Escuelas cerradas. Pero nadie echó de menos cuando cerrábamos las universidades. Salvo nosotros porque no tenemos acceso a nuestro cubículo y a nuestros estudiantes, pero nadie nos echaba de menos. Yo creo que eso es una buena metáfora para que veamos a qué abismo hemos llegado. Entonces yo creo que hay que trabajar con las comunidades y me gustaría combinar esa respuesta con la pregunta que hacía Genoveva sobre lograr que no se desarraiguen de sus comunidades. Creo que es muy importante no idealizar las comunidades, no esencializarlas ni folclorizarlas. Nosotras aprendemos en la vinculación universidad-comunidad, pero las comunidades también aprenden y quieren aprender y pueden aprender. Y las comunidades, tienen también que aprender para qué puede servir el conocimiento académico, para qué puede servir la sistematización de experiencias. Y ahí creo que eso tiene un efecto de arraigo o de rearraigo. Las comunidades tienen que exigir presencia en la universidad, patronatos, consejos consultivos, como queramos llamarlo. Pero las comunidades, cuando conocen mejor a la universidad, se van a dar cuenta de lo que sí pueden aportar. Y eso es algo que nosotros individualmente podemos fortalecer. La universidad tiene que abrirse sus salas, sus aulas, para hacer eventos de las comunidades al interior, ¿no? Las wanangas de los maori en Nueva Zelanda son casas de comunidad y a la vez son casas de comunalidad universitaria. No hay una distinción entre lo que es de la comunidad y lo que es de la universidad. Entonces, abrir las universidades en el sentido literal, promover reuniones, encuentros, talleres al interior de la universidad para que la comunidad también diga, tienen de esto, tienen de lo otro, esto me sirve, esto no me sirve, esto me parece más esotérico, esto menos. Yo creo que eso tiene un efecto de interaprendizaje.
Aprendemos la universidad y la comunidad. Y la comunidad en este proceso también va a darse cuenta de cosas que la universidad sí puede lograr y otras cosas que la universidad no puede lograr. Porque por la tradición paternalista y la tradición asistencialista hay una tendencia de parte de actores comunitarios de creer que la universidad o es muy, muy mala o es tan buena que nos va a resolver todos los problemas, confundiendo la universidad con un ministerio de asuntos sociales o asistenciales o algo así. Yo creo que son procesos complejos de interaprendizaje que nosotros desde dentro de las universidades podemos impulsar para que aprendamos mutuamente. Y para eso creo que las bases jurídicas se están creando en distintas partes de América Latina. Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en práctica, porque siempre tendremos una contraparte en la administración de nuestra universidad que dice no se puede, no se puede. ¿Y por qué no se puede? Porque nunca se hizo, ¿no? Entonces eso, ir cambiándolo con pequeños pasos creo que es muy importante. Y termino con lo que comentaba Gustavo. Sí, efectivamente, estamos viviendo un fenómeno nuevo, estamos formando un nuevo tipo de actor social que es una profesionalidad indígena, una intelectualidad comunitaria, todavía ni siquiera sabemos cómo llamarla, y creo que es muy importante hacer en la formación universitaria de jóvenes indígenas un fuerte énfasis en cuestiones de ética y en cuestiones de equidad de género y de conciencia de privilegios, porque de lo contrario podemos estar formando la futura casta de caciques neoliberales, medio caciques, medio neoliberales, que luego se ponen al servicio del Estado. Recuerden en qué momento histórico estamos viviendo en algunos países latinoamericanos saliendo del neoliberalismo, en otros renombrando el neoliberalismo de formas bastante creativas, pero la precariedad del empleo va a generar necesidades entre la juventud indígena que pueden ser funcionalizadas por parte del Estado. Yo no veo una generación que declara el Estado-nación como enemigo, como en el sentido del movimiento catarista, sino lo que más me preocupa es una generación que va a ser muy funcional al Estado y que le puede faltar la capacidad de crítica y de distanciamiento hacia esa lógica de un Estado que además opera con zanahorias cada vez más precarias, porque ni siquiera te ofrecen un empleo fijo como si se lo ofrecían al magisterio bilingüe, sino que son gente que comienza a trabajar por proyectos, y lo conozco de muchos egresados de las universidades interculturales que ya llevan casi 10 años viviendo, sobreviviendo por proyectos y trabajando a veces para ONGs, a veces para iglesias, a veces para pequeñas empresas, etcétera, pero que pierden rápidamente esa visión crítica transformadora, ¿no? Y de ahí regreso, para terminar, a la pregunta de Genoveva y la cuestión de el no promover el desarraigo, sino rearraigar. Creo que es muy importante que en el proceso de formación universitaria cambiemos el chip del imaginario hegemónico. El imaginario hegemónico de gran parte de la juventud, y no solo indígena, es el de largarse, el de que aquí hay nada, aquí no hay nada, tengo que irme. Lo que tenemos, no podemos evitar la emigración, no podemos evitar la fuga de cerebros en el sentido clásico que se hablaba antes, sino tenemos que convertirla en procesos de circulación de cerebros, de espiral de cerebros, porque tienen todo el derecho de largarse, quienes quieran largarse, pero en la formación que les proporcionamos pueden obtener las capacidades, los saberes haceres para también retornar, para también ejercer su profesión en su contexto de origen. Necesitamos nuevos perfiles profesionales, y no estoy hablando de carreras interculturales. La clásica carrera de medicina, la clásica carrera de derecho está en crisis en muchas partes del mundo. En mi propio país, en Alemania, se está hablando de cuotas para estudiantes rurales porque nadie que ha egresado de una facultad de medicina quiere trabajar en una pequeña comunidad. Ya no existe el médico de familia, el médico rural. Y entonces tenemos ahí un problema de hacia dónde estamos formando como universidad.
circulación de cerebros de jóvenes indígenas significa dotar de capacidades para ejercer tu profesión en un contexto distinto al del relato hegemónico. Y creo que eso es lo que la universidad hoy en día tiene que hacer, ofreciendo carreras con terminales, con, como se llaman en cada contexto, con formas de profesionalización, formas de titulación diversificadas en función del proyecto de vida del joven, de la joven. Y ahí me he topado con muchísima gente en este proyecto que no quiere irse de su comunidad, que no quiere irse de su familia, sino que son literalmente expulsados de su comunidad. Y ahí nuevamente tenemos que trabajar hacia el interior de la universidad, pero también hacia el interior de la comunidad. Hemos conocido relatos tremendos, terribles, de chicas licenciadas en diseño, licenciadas en derecho, que se les imposibilita el regreso a la comunidad porque ya no te casaste a tiempo, ya que quieres aquí, si ya invertimos en ti como licenciada, obviamente te tienes que quedar en la gran ciudad, no regresas acá. O sea, una discriminación de género ejercida al interior de la propia comunidad, por esto que Rita Segato llamaba el patriarcado de baja intensidad, pero que para la vida de una chica puede ser de bastante fuerte intensidad, el de que la comunidad te rechace simplemente porque tu nivel educativo y tu edad ya no corresponden con la imagen predominante, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante y por eso necesitamos continuamente una comunicación entre actores comunitarios y académicos en los distintos foros. Y si la comunidad no llega a la universidad porque no espera nada de ella, y entiendo por qué no espera nada de ella, nosotros tenemos que ser proactivos. Tenemos que buscar ese diálogo continuo y tenemos que validar nuestras carreras. El derecho a la consulta libre, previa e informada significa también el validar las carreras que ofrecemos como universidad en el entorno en el que las ofrecemos. Eso implica redefinir la idea de autonomía universitaria en una idea más dialógica. Sí tenemos autonomía, pero necesitamos legitimar nuestras carreras y nuestro quehacer docente e investigativo en diálogo con estos actores comunitarios. Gracias por sus preguntas, muy estimulantes. Bueno, muchísimas gracias, Gunther. Hay una pregunta de Milagros en el chat que dice la salvaguarda de la lengua, ¿cómo hacer educación intercultural bilingüe cuando los docentes no hablan Guayunaikipor, por ejemplo? ¿Lo dije bien, Milagro, o no? Correcto. Perfecto. Muchas gracias. Sí, es correcto. La salvaguarda de la lengua es uno de los ejercicios de deuda de las políticas educativas de las comunidades. Es una falsedad hablar de educación intercultural bilingüe cuando los docentes no hablan. Por ejemplo, el Guayunaiki, acá en los Guayú, siendo uno de los más aguerridos en contra de la colonización y todo este asunto, ¿no? Entonces, sí, debe organizarse las comunidades para usar los medios tecnológicos y todo lo que esté al alcance para la salvaguarda de la lengua, que se pierde cada minuto. No sé las estadísticas ahorita de cómo se va perdiendo todo esto y cómo una lengua es minimizada cuando es la de nuestros originarios. No tiene sentido. Entonces, no se puede hacer nada desde la falsa indominia de no conocer la lengua y de aquel mal llamado otro. No, hay muchas deudas. Gracias. Sí, completamente de acuerdo, Milagros. Y lo que hay que hacer es trabajar en varios niveles. Por una parte, con los propios docentes que se ve que llevan internalizada la jerarquía lingüística y por eso hay un rechazo a la lengua propia, a la lengua anterior que se tuvo, pero también trabajar hacia arriba. Tanto que le gusta a los ministerios de educación trabajar con incentivos, trata al profesor, a la profesora bilingüe de Guayunaikipor, español, de la misma forma que tratas al profesor bilingüe español-inglés. En cuanto a salario, en cuanto a estímulos, y verás cuán rápido vamos a aprender la lengua que necesitamos. O sea, la lengua tiene que convertirse, eso lo hemos visto en nuestro proyecto, en un capital lingüístico, en una puesta en valor de, hay que reconocer que una persona
plurilingüe simplemente en la educación contemporánea que requerimos está mejor preparada que una persona monolingüe. Y eso también hay que reconocerlo salarialmente. Tanto nos gusta distinguir el salario en función de los títulos académicos y no sé qué formación, hagámoslo también de esta manera y eso da una señal. Pero también hay que trabajar con procesos de concientización de la opinión pública. Es tan dramático que en nuestros países se permita la discriminación lingüística simplemente dándole permiso en un país, yo hablo de México, en un país donde tenemos prácticamente 67 lenguas cooficiales y tú permites a un canal público o privado de televisión emitir las 24 horas en castellano. Intenta hacer eso en Cataluña, intenta hacer eso en Euskadi, te sacan de la señal inmediatamente. Entonces, apliquemos los derechos lingüísticos que ya hemos conquistado. Exijamos que tanto por ciento de toda la programación televisiva tiene que ser en las lenguas originarias, dependiendo del contexto regional de cada lengua. Y lo mismo en la escuela y lo mismo en la universidad. Como jóvenes conscientes de su lengua, tienen el derecho de dirigirse en su lengua a la administración pública, al sistema de salud, a los ministerios públicos, a la justicia, pero no lo hacen por educación y por colonialidad. Entonces, también tenemos que trabajar sobre esto que Hannah Arendt llamaba que la madre de las lenguas, perdón, la madre de los derechos es el derecho a tener derechos. Y no lo ejercemos porque no somos conscientes de ese derecho. ¿Quién utiliza su lengua materna no castellana yendo a un hospital? ¿Quién utiliza su lengua materna en un juicio? Cuando es su derecho utilizarla. Entonces, eso tenemos que trabajarlo con los jóvenes, porque así la próxima generación sí va a ser capaz de lo que nuestra generación no pudo, que es realmente exigir en la práctica que se apliquen los derechos. Y cuando esa conciencia exista, va a haber trabajo para traductores e intérpretes de todas nuestras lenguas en toda Abya-Yala, ¿no? Muchas gracias, Milagros, pero Milagros, completamente de acuerdo con lo que mencionas. Gracias, doctor. Y algo peor, la vergüenza etnia, un tema por estudiar Sí. tremendamente. Temo, Sí. en 2 segundos le diré, temo que el ejercicio de liberación tiene que comenzar por el mismo grupo, el grupo, porque es difícil desde las falsas políticas educativas que se dignan de decir que son liberadoras. Gracias, Sí. un gusto. Gracias, Sí. Aldo. Las competencias interculturales menos desarrolladas y más importantes son las intrapsíquicas, ¿no? Trabajar el legado del genocidio, del etnocidio, del lingüicidio, trabajarlo al interior de tu persona, al interior de tu familia, ¿no? Ese posible rencor a tus padres o a tus abuelos que no te transmitieron la lengua y cómo tú vives eso. La incomunicación intergeneracional. O sea, todo esto son problemas psicológicos, son problemas que tienen una huella, sí, una huella, podríamos decir, psicosocial en toda la sociedad. Eso trabajarlo desde la escuela me parece muy importante. Ahí sí. Bueno, Gunther, muchísimas gracias por estas reflexiones, por justamente te agradezco mucho lo último, por conectarlo con lo infrapsíquico, porque Sí. siempre cuando hablamos de interculturalidad, diversidad, hablamos desde una idea bastante evanescente, pero no conectamos con los impactos materiales que eso tienen y psicológicos, ¿no? Y eso es tremendo. Y agradecerte esta conferencia tan ilustrativa. Yo sigo sosteniendo que esa gramática de la diversidad debe ser recogida en los análisis de las políticas públicas y creo que esta conferencia dio una muy buena pista para pensar las estructuras universitarias de lo que debemos hacer y de lo que debemos ir desaprendiendo. En ese sentido, recordarle a todos quienes están el día de hoy, está la conferencia del doctor Carlos Camarena, también de México, titulada El psicoanálisis como práctica de la escucha. También va a ser en el mismo horario para que no se olviden ni se traspapelen, porque como va el mundo muy rápido, es probable que a alguno le pase. Querido Gunther, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer siempre aprender de ti y de tus investigaciones.